Y nos está haciendo seña nuestro operador, porque está en línea Atilio Borón vía Meet. ¿Nos escuchás, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, los escucho muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Acá te saludamos desde Córdoba Capital, el equipo de TED Ceylan. Te agradecemos mucho que hayas aceptado darnos tu tiempo para hacer una entrevista y analizar un poco la realidad argentina desde tu punto de vista, vos como politólogo, como sociólogo. Bien. Bueno. ¿Les parece si comienzo con una pregunta? Sí, cómo no, compañera. Bueno, sí. Yo Está también bien. desde Argentina, en sí, esto de los BRICS, porque entre hoy, 7 de julio, hoy y ayer, ¿no? Hoy y mañana es más bien la reunión de los BRICS, la cumbre de los BRICS en Brasil, y cómo nos perjudica el hecho de que Argentina se haya salido, de que nos estamos perdiendo, de que Argentina se haya salido de los BRICS. Bueno, mira, yo lo que creo es que Argentina fue invitada a ingresar a los BRICS. El gobierno suspendió, ¿no es cierto?, el ingreso. No es que dijo que lo rechazaba. Yo creo que fue un error de la Cancillería argentina, porque la verdad que cuando uno lo escucha al presidente, es claro que él no tiene absolutamente la menor intención de ingresar a los BRICS. Pero el texto oficial dice que se suspende por ahora el tratamiento y la posibilidad de ingresar a los BRICS. ¿Y qué nos perdimos? Bueno, creo que nos perdimos de subirnos al tren del futuro en el sistema internacional. Y en cambio de eso nos empecinamos en mantenernos en el tren que lleva una vía muerta, el tren que dirigen Estados Unidos a Israel, nada menos. Estados Unidos es el país que tiene sobre su historia el triste récord de ser el único país del mundo que alguna vez arrojó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades indefensas en Japón en 1945, hace 80 años atrás, ¿verdad? O sea, difícilmente se puede encontrar un ejemplo más grave, más dañino, más lesivo de la dignidad de la especie humana que ese acto criminal que se cometió en 2 ocasiones, el 6 y el 9 de agosto de 1945 contra Hiroshima y Nagasaki, que eran 2 ciudades que no eran sedes de ningún cuerpo del ejército imperial japonés ni nada. Y el otro país al cual se abraza fervorosamente nuestro presidente es el país cuyo gobierno hoy está cometiendo el más importante, el más cruel genocidio de la historia contemporánea. Digo, hablando de la historia de lo que va de este siglo, el siglo XXI, ¿no? Que es el gobierno de Israel, el régimen racista, neonazi, que gobierna lamentablemente el Estado de Israel. Entonces nos perdemos esa posibilidad de ser artífices en la construcción de un nuevo mundo. Lo dijo el presidente Lula hoy en su conferencia de prensa de clausura del evento, hace pocos minutos atrás. El BRICS pretende contribuir decisivamente a la creación de un nuevo ordenamiento internacional, porque el que tenemos actualmente no funciona, no impide las guerras, no impide las agresiones, no impide la violación de los derechos humanos. Es un orden que realmente es simplemente una fachada, un decorado de cartón pintado, pero que no tiene ninguna sustancia, y por eso los BRICS exigen, ¿no es cierto?, la reforma del sistema internacional, del sistema de Naciones Unidas, y ante ello ha habido una reacción muy fuerte de los sectores de poder, fundamentalmente Estados Unidos, ¿no es cierto?, que reaccionó diciendo que los países que se incorporen a los BRICS van a ser fuertemente sancionados con aranceles, etcétera. Entonces,
la Argentina se pierde esa posibilidad, se pierde la posibilidad de conseguir préstamos en el nuevo Banco de Desarrollo, un préstamo, ¿verdad? Un banco que dirige Dilma Rousseff, que tiene un presupuesto para hacer inversiones del orden de los 100.000 millones de dólares. Digo, nos perdemos esa posibilidad, mientras tanto la Argentina se desangra tratando de pagar sus deudas. Nos perdemos la posibilidad de acceder a inversiones y a procesos de desarrollo tecnológico de última generación, sobre todo en un conglomerado de países en donde sobresale China, que hoy en día, según todos los indicadores más importantes, está a la cabeza en el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Me parece que lo nuestro ha sido un error, pero de tremendas dimensiones, producto del ideologismo con el cual este gobierno encara la política exterior, que eso es algo que solamente lo hacen aquellos que son simplemente improvisados o que desconocen el terreno, porque si hay algo que la política exterior de ningún país debe hacer, y de hecho en la enorme mayoría de los casos se cumple esta norma, es mirar a los intereses nacionales y dejar de lado debates ideológicos, ¿verdad? O a hacer una política exterior basada en una afinidad ideológica. Yo ni diría con dos países, sino con dos gobiernos de dos países. Uno, el de Trump, que está con enormes problemas adentro. Ya están viendo ustedes que nada menos que quien le financió su campaña, Elon Musk, está fundando un partido nuevo, el Partido de América, así le han llamado. Y el otro, que un país cuyo primer ministro, Netanyahu, necesita que sigan las guerras, porque cuando terminan las guerras va a la cárcel por corrupto. Entonces, por inmoral además, ¿verdad? Porque él ha mandado a los jóvenes israelíes a la guerra, mientras su hijo, ¿verdad?, que tendría que estar peleando, ¿no es cierto?, lleva una vida de lo más confortable en Florida, en la península de Florida, en Miami. Así que, bueno, nuestro gobierno eligió a esos dos personajes. También, por supuesto, Donald Trump corre el riesgo de ir a la cárcel si no llega a ser reelecto presidente en el año, bueno, cuando le toca, en el 28, ¿verdad? ¿Qué tal, Atilio? Mariano Di Pietromica te saluda. Dos preguntas. Primero, bueno, la situación de YPF, que bueno, se volvió a privatizar de facto, y bueno, el tema de Esper y esta concejal de Quilmes que bueno, está siendo encarcelada, trasladada de cárcel en cárcel, cuando en realidad, si hubo delito, fue un delito menor. Claro, mira, yo te diría que en relación a lo de Esper, digo, quien siembra viento recoge tempestades, ¿no es cierto? Él ha sido un personaje que ha hecho del insulto, del maltrato, ¿verdad?, su estilo de vida, su estilo de inserción en la vida política. Y lamentablemente, bueno, no solamente él, acá el problema que tenemos nosotros es la degradación de la vida democrática en la Argentina. La degradación, digamos, que pasa por el debilitamiento de las instituciones democráticas, pasa por la crisis que está experimentando el poder legislativo en la Argentina, que vimos los otros días la reunión en la Cámara de Diputados, que terminó en una refriega callejera, con un intercambio de insultos, amenazas, realmente un espectáculo lamentable, pero todo producido porque el presidente o la presidencia tiene que comprar los votos, y evidentemente cuando compra los votos se encuentra con que en realidad, más que representantes del pueblo, tiene mercachifles que son capaces de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y el resultado es ese. Hoy en día, digamos, tenemos un Congreso absolutamente deslegitimado, un poder judicial, una justicia federal que es una burla a nivel mundial, con una Corte Suprema de 3 miembros que no existe en ninguna parte del mundo. No sé, tal vez yendo al país más atrasado del África subsahariana se pueda encontrar algo parecido, pero no existe en ninguna otra parte del mundo. Y ya llevan un par de años, por lo menos, una situación así, absolutamente irregular,
con sentencias y fallos que vienen dictados por los lobbies empresariales y las oligarquías mediáticas, un poder judicial federal que adolece de una mínima falta de autoestima, y con un presidente que ha hecho del insulto y las peores groserías que se registran en la historia argentina. Yo no he hecho una investigación, pero estoy seguro que si uno hace un análisis muy detallado de los discursos presidenciales, las intervenciones públicas de los presidentes en la Argentina, arrancando, yo diría, desde 1862, no creo, estoy convencido que no hay ninguno que haya sido tan procaz, tan grosero, tan vulgar, tan chabacano como este presidente, que ha hecho del insulto su forma de comunicación política. Entonces, esto habla de la degradación absoluta, y ese insulto genera violencia, ¿no es cierto? Una violencia que la vemos en la actuación de las fuerzas represivas los miércoles, cuando tenés un ejército de gendarmes, prefectos, policías, etcétera, arremetiendo contra un núcleo de no más de 100 personas de la tercera edad que valientemente van a exigir lo que es suyo, y digamos, bueno, gente que en esta dinámica puede realmente cometer algunas transgresiones, ¿no es cierto?, que no son delitos, digamos lo de el estiércol en la casa de este señor Espert no está tipificado como un delito. Es más, ayer mostraban en la televisión que el presidente Milei aplaudía cuando este mismo procedimiento, arrojar estiércol en la puerta de alguno de los funcionarios o parlamentarios de Francia que estaban en contra de los agricultores franceses, el presidente dijo que le parecía muy bien, ahora le parece muy mal. Así que bueno, eso por un lado, en relación a la pregunta de Espert. Y la segunda parte, perdón, se me... YPF, digamos que fue privatizada de facto. YPF todavía, hasta donde yo sé, puedo estar desenfocado, pero hasta donde yo sé el proceso no ha sido terminado, digo, creo que queda mucho por avanzar todavía, ¿verdad? Me parece, no sé, pero creo que no es tan fácil. Es muy fácil decir voy a privatizar YPF, voy a venderlo, pero digo, después hay una maraña de asuntos legales que tomar en cuenta. No sé si el gobierno realmente los ha tomado en cuenta. Este es un gobierno en donde hay un amplio campo de diferenciación entre lo que hace y lo que dice, ¿no es cierto? Es decir, dice que estamos en el mejor de los mundos, que la economía está creciendo a ritmo acelerado, que la pobreza se está reduciendo, y la realidad muestra todo lo contrario. Entonces, realmente yo personalmente creo que la suerte de YPF todavía no está echada, y creo que tenemos que luchar muy fuertemente para recuperar eso, y además luchar muy fuertemente también para en el momento en que esta pesadilla se termine, que yo creo que espero que lo antes posible se termine, el gobierno sucesor tenga las agallas suficientes para avanzar a fondo en ciertos terrenos, ¿verdad?, y evitar que tragedias socioeconómicas y políticas como las que estamos viviendo vuelvan a repetirse en la Argentina. Es decir, espero que después de esta experiencia traumática dejemos de lado definitivamente todas aquellas posturas que planteaban la necesidad de transitar por la ancha avenida del medio, buscar amplios consensos, etcétera, sino que sea un gobierno que haga lo que tiene que hacer en muy poco tiempo, y bueno, en función de eso podamos evitar la repetición de experiencias como esta que están destruyendo las bases mismas de la economía argentina y, por supuesto, sumiendo a la mayoría del país en la pobreza. Los números que maneja este gobierno son números que no resisten el menor análisis, ¿verdad? Porque cuando uno afina la puntería, la proporción de gente que ha caído ya en situación de pobreza en este país supera ampliamente el 54% al cual se refiere el presidente, que había heredado y que ahora lo bajó al 38%. Estamos realmente peor que antes, solo que
los indicadores que se están utilizando son muy poco apropiados para estudiar este fenómeno. Atilio, Sebastián Forelli te habla ahora. Bueno, tenemos este panorama que nos estás describiendo. Conocemos hasta ahora lo que se ha hecho, ¿no? Y las consecuencias de lo hecho. Según tu opinión, digamos, de tu punto de vista, ¿hasta dónde podría llegar el gobierno? ¿Cómo ves vos que se puede ir configurando el futuro cercano en el país? Mira, el gobierno va a llegar tan lejos como la sociedad argentina esté dispuesta a dejarlo llegar, a avanzar. Digo, el gobierno ha logrado hacer todo esto porque enfrente de sí no tiene una oposición orgánica, con capacidad de movilización, con fuerza organizativa, con propuestas concretas, y ante eso, evidentemente, y la resignación de gran parte de las víctimas de este modelo, resignadas porque hoy ha cambiado el síndrome ideológico del capitalismo neoliberal, que ahora promueve esa resignación, ¿no es cierto? Por algo va a esa iglesia evangélica del Chaco, ayer el presidente, ¿no es cierto? Son iglesias que justamente lo que tienen como uno de sus elementos fundantes es la idea de que, bueno, hágase la voluntad de Dios, ¿no? Y si Dios nos deja sumidos en la peor de las pobrezas ahora y en la indefensión es porque así lo ha querido, porque yo soy malo, porque yo no soy, porque soy un pecador, porque no me he arrepentido, porque no he visto la luz, digo, esa cultura nueva que hoy en día afecta a millones de personas en toda América Latina, de alguna manera favorece la falta de reacción. Pero fundamentalmente es básicamente la incapacidad de construir una alternativa política, que hoy en día parecería ser que el debate político es ver cuál es el sector que va a hegemonizar el PJ, en lugar de pensar en una estrategia mucho más amplia, en donde habría que incorporar a amplios sectores de la oposición a este modelo, y en donde no hay ningún sector que pueda realmente pretender detentar una cierta hegemonía, porque se ve claramente en las encuestas. Creo que en la medida en que tengamos, por ejemplo, un vacío absoluto de propuestas en relación a las próximas elecciones, y bueno, el gobierno va a seguir avanzando. Pero no decimos nada, por ejemplo, de que ante una situación como la de la deuda que tiene la Argentina, esa deuda es impagable. No nos podemos engañar nosotros, ¿verdad? Y creo que las fuerzas de la oposición tienen que decir que van a exigir una revisión totalmente de la deuda contraída por el gobierno de Macri y la deuda contraída por el gobierno de Milei, que es una deuda ilegal, inconstitucional, es una deuda odiosa según la jurisprudencia de Estados Unidos, una deuda que además fue contraída mediante la violación de los estatutos del Fondo Monetario Internacional. O sea, tenemos todos los elementos desplegados para hacer un planteo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que inevitablemente va a recomendar la revisión desde el cero de la deuda. No quiere decir no pago de todo, pero evidentemente hacer algo que pueda significar una reducción muy muy grande de este yugo que tenemos ahora. Y digo, si no, ¿perdón? O que paguen los que paguen los que llevaron a esa deuda de los que tomaron, ¿no? Absolutamente, te das cuenta, pero yo digo, estoy muy preocupado porque veo algunos compañeros que están muy tibios en la militancia acá en el conurbano, digamos, y con la consigna Cristina Libre, lo cual es una muy buena consigna. Pero si aparte de decir Cristina Libre no decís no pago de la deuda, si no decís reforma tributaria, si no decís abandonemos el CIADI, el tribunal ese infame del Banco Mundial que nos mete en todas las cosas, repudio, digamos, a los fondos buitres, incorporación de la Argentina a los BRICS, digo, si no salimos con propuestas concretas, ¿verdad? Redistribución del ingreso nacional. Sí, la militancia se ha debilitado, digamos, se ha dispersado.
Bueno, porque no hay convocatoria y porque no digo que no haya personas que quieran convocar, pero el discurso que bajan es un discurso que no moviliza la militancia, ¿te das cuenta? Y entonces me parece que ese es el problema. O sea, el gobierno va a avanzar tanto como nosotros lo dejemos. Y en la medida en que nosotros no nos organizamos, ni planteamos, yo no digo que se escriba un manual de 200 páginas, ¿verdad?, sobre las medidas a tomar, pero a ver, ¿cuáles son las 5, 6, 7 medidas fundamentales que debería tomar el gobierno post-lista? Si no le decimos eso a la gente, pero digo, estamos perdidos, ¿no? La gente va a seguir votando cualquier cosa. Además, no nos olvidemos de que hay todo un problema de un hiato generacional muy grande en la Argentina, en donde muy poca gente se acuerda de lo que pasó en el 2001-2002. Y lo digo apoyándome en muchos datos de encuestas y de focus groups, etcétera, que demuestran de que para la población menor de 28 o 30 años, el 2001, la gesta aquella, Maxi, Darío, etcétera, son figuras totalmente difuminadas, borrosas, desgraciadamente, ¿no? Y necesitaríamos que fuera algo mucho más sentido, vivenciado. Pero bueno, acá no ha habido mecanismo de transmisión, había un fracaso en el proceso de formación ideológica y de socialización del conocimiento entre los sectores populares, que además están tan golpeados que evidentemente se necesita tener una estructura muy capilar que penetre muy profundamente en los territorios. Y hay algunos esfuerzos que son rescatables y valiosos, pero no alcanzan para contener esta avalancha que además cuenta con el respaldo de los grandes poderes fácticos de la Argentina, el respaldo del Poder Judicial, de la oligarquía mediática, de la Embajada norteamericana, tienen todo ese respaldo. Y nosotros, ante eso, creo que no hemos dado la batalla con la fuerza y la inteligencia que se merece. Claro. Podríamos decir que este gobierno actual de Argentina es un gobierno de pobres, también podríamos decir ignorantes o ignorancia ante una política nacional, sí, de vaciamiento, de defender, ¿no?, lo nacional y popular. Y además eso, como que popular, también vamos a los barrios a lo mejor más, se podría decir, más pobres. Sí, una política, digamos, de retirar al Estado hasta los barrios más populares, hasta las villas más humildes, digamos, de arréglense como puedan. Sí, digamos, pero te vuelvo a repetir, nosotros no teníamos que asombrarnos de eso, ¿verdad? Porque de alguna manera hubo una política por parte del, llamémosle, el campo nacional, popular, incluyendo ahí, por supuesto, el peronismo en todas sus variantes y las fuerzas progresistas, ¿verdad?, que acompañaron este proceso. No ha habido una estrategia inteligente para poder neutralizar el ascenso de un personaje siniestro como Milei. Digo, esta es yo creo que la cuestión fundamental. Y estamos pagando ese precio ahora, digamos, de una manera los sectores populares. Y creo que el precio todavía puede ser más caro si rápidamente no empezamos a ensayar algunas propuestas de cómo salir de esta crisis que tiene la Argentina, pero que sean concretas para esos sectores que en el caso de las capas populares más marginadas, ¿verdad?, las barriadas más populares acá en el conurbano bonaerense, han aparecido dos actores muy significativos que complican muchísimo la tarea de educación política. En primer lugar, estas iglesias evangélicas, ¿verdad?, que despolitizan claramente al campo popular, ponen todo en manos de Dios, y por lo tanto, si eso es un buen creyente y respetar lo que te dice el pastor, ¿verdad?, que en muchos casos, no en todos, no quiero generalizar, pero en muchos casos son simplemente personajes delincuenciales,
que engañan a la gente y le sacan su dinero. No en todos los casos, porque conozco personalmente algunos otros que no son así, pero desgraciadamente ellos mismos te dicen de que este es un terreno propicio para aparecer estos milagreros que le sacan el bolsillo, el dinero a la gente. Y segundo, la aparición con mucha fuerza del narco en los barrios populares de las grandes ciudades argentinas. Empezó en Rosario, lo tenemos ahora en Buenos Aires, no sé cómo estará en Córdoba, probablemente no sea tan grave como en Rosario ni en Buenos Aires, pero esta es la otra realidad. Y el narco promueve la despolitización. Por ejemplo, en México se sabe que en algunas elecciones, por ejemplo, el narco le pagaba a la gente para que no fuera a votar, ¿verdad? Mediante ese control territorial muy fuerte que tiene, un control armado. Bueno, en algunos casos preferían que la gente no fuera a votar, o que solamente fueran a votar algunos que ellos querían, digo. Y eso, de alguna manera, lo vamos a poder ver reproducirse próximamente en la Argentina. Por lo menos acá, me parece que en el conurbano bonaerense y en el Gran Rosario puede aparecer un fenómeno así. Entonces, bueno, ante eso, ¿qué podés oponer? Una organización muy firme, muy enraizada, con gente que pueda realmente hacer un trabajo fuerte, territorial, para neutralizar todo aquello. De lo contrario, la gente, digamos, va a buscar la salvación individual, que es lo que el capitalismo propone, ¿no? Si vos no estás bien, si vos sos pobre, si no tenés con qué alimentarte, no podés pagar toda la educación de tus hijos, no podés comprar remedio en la farmacia, es tu fracaso personal, no le culpes al sistema. Por eso viene ahí Milei y dice todas esas barbaridades que dice sobre la justicia social, que revela, digamos, el celo de un fanático, que además es un ignorante absoluto de ese tema, ¿verdad? Pero que, bueno, para mucha gente es así, ¿verdad? Hoy en día tenés que el movimiento sindical en Argentina figura junto con el Poder Judicial como dos de las instituciones más desprestigiadas del país, digamos, y eso evidentemente tiene un peso muy grande a la hora de querer construir una alternativa popular que tiene que ser organizada y consciente. Claro. Cuánto falta para concientizar. ¿O qué nos sugerís? ¿Cómo podemos, desde lo comunicacional, o cómo podemos volver a recuperar, o volver a dar fuerza al campo nacional y popular? ¿O qué referentes, por lo menos hoy por hoy, lo ves como guía para el campo nacional y popular? Mira, yo creo que, creo que tenemos un problema grave al hablar de referentes. Hay personas que por supuesto merecen todo mi respeto, ¿no es cierto? Cristina, ¿verdad? Pero Cristina no puede jugar en el terreno político, la han excluido, está proscripta. Tenemos que luchar para acabar con eso, pero mientras tanto está proscripta. Y luego tenés, el gobernador de Buenos Aires, Ángel Kicillof, está Juan Grabois, hay algunos gobernadores en el interior, Ricardo Quintela en La Rioja, que están aspirando a crecer, pero lo que yo les digo, tienen que ser referentes que miren a un espacio que vaya mucho más allá del peronismo, porque hoy en día todas las encuestas te indican de manera rotunda que con el peronismo solo no ganás una elección presidencial. Entonces necesitas tener una alianza muy amplia, que funcione además como una alianza efectiva y no que sea simplemente una especie de, un grupo de fuerzas políticas minoritarias que son un mero furgón de cola sin aportar un debate. Y yo creo que lo importante es, fíjate, la oportunidad que se perdió durante el gobierno de Alberto Fernández, donde tenía un frente de todos con 22 fuerzas políticas que nunca, jamás en 4 años se reunieron para decir vamos a discutir, no para cuestionar la hegemonía de que tiene que tener las fuerzas mayoritarias, pero sí el hecho de que vos seas una fuerza mayoritaria no te da la razón.
¿verdad? Seguir pensando, por ejemplo, con algunas de las categorías clásicas del nacionalismo popular argentino, del peronismo, para llamarlo de otra manera, de que lo mejor que podemos hacer nosotros es optar por una tercera posición, o que en el capitalismo, digamos, es el mejor sistema, el que tiene más capacidad de producción de riqueza, digamos, cosa que, por ejemplo, está muy arraigada en el pensamiento de muchos líderes del campo nacional y popular, y que no ven el capitalismo como un sistema histórico que está atravesando una crisis fenomenal, y que lo que por el contrario está emergiendo como una alternativa son sistemas híbridos en donde se mezclan un componente socialista muy fuerte, ¿verdad?, con la dinámica de los mercados, pero mercados sometidos por completo a los dictados del Estado. Ponerle nombre y apellido, te doy dos: China y Vietnam, ¿verdad? Pero eso todavía nosotros seguimos pensando que, bueno, que el capitalismo, el mejor sistema, etcétera. Son, ¿verdad?, ¿cómo decirte?, atrasos teóricos o nostálgicos de otra época, de otro mundo que no es el actual, ¿no? Que es lo mismo pensar de que no hay que afectar a los grandes intereses corporativos porque si no van a invertir. Sí, perdón, si me estoy extendiendo mucho, discúlpenme, pero bueno. No, es que siempre es un gusto escucharte, sí. Bueno, pero lo que pasa es que tengo otros compañeros del interior que me están llamando en 6 minutos y están timbrándome desesperadamente, pero ya con ustedes. Pero digo, yo creo eso, por ejemplo, a ver, si quieren se los voy a poner en un término muy, muy provocativo, pero muy periodístico en el buen sentido de la palabra. Vos no podés hacer una gran coalición, ¿no es cierto?, reunir a las 20 fuerzas políticas, que las necesitamos a todos, ¿no es cierto?, y ojalá que sean más, y después terminar la reunión cantando la marcha a los muchachos peronistas, porque si haces eso, sos un idiota, no has entendido el ABC de la política, porque los que están ahí no son todos peronistas, y además hoy en día, pregúntate qué significa ser peronista. Yo digo, es una pregunta que como politólogo me la hago, y digo, a ver, ¿qué es el peronismo hoy? ¿Es el Lule Martín Menem, digamos? ¿Es Guillermo Moreno? ¿Es Axel Kicillof? ¿Es Cristina? ¿Es Guado de Pedro? ¿Es el Cuervo Larroque? ¿Es Gildo Infran? ¿Qué es? ¿Qué es? Digamos, ¿te das cuenta? Es Jaldo en Tucumán, que ha sido un sirviente total de Milei. Digo, hoy en día, en ese contexto, si vos haces una coalición, tenés que tener la posibilidad de dar lugar, ¿no es cierto?, a diversas expresiones y no pretender hacer el hegemonismo berreta que te lleva a este desastre. A ver, hemos tenido, producto de ese hegemonio, mismo hemos tenido que votar a Scioli, votar a Massa, a Alberto, y votar a Massa. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Después, digo, tenés que cambiar entonces el libreto. Y bueno, y hacer, digamos, una profunda autocrítica y pensar para adelante cómo hacer, qué vamos a proponer. Como estrategia concreta a la gente pauperizada del Gran Buenos Aires. Mira, los otros días pasé por Morón, Merlo, Moreno con unos amigos para tratar de tener un feeling de cómo está la cosa. Realmente quedé choqueado, porque vi un espectáculo, digamos, de pobreza y degradación por la pobreza que prácticamente nunca lo había visto yo en Argentina. Y estamos hablando del conurbano bonaerense, de distritos que están a media hora del centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces a esa gente vamos a conquistarla diciéndole Cristina libre. Yo creo que hay que decirlo eso, pero si decís solo eso, bueno, nos van a pasar por arriba. Esta es mi conclusión. Tenemos que tener esa creatividad de decir, a ver, en un país donde está probado, recontraprobado, que los ricos pagan en proporción a sus ingresos menos impuestos que los más pobres, vamos a seguir con este esquema tributario tan profundamente regresivo como el que tenemos en Argentina, y nos vamos a atrever a cambiarlo. Y si no te dan los números en el Parlamento, bueno, querido, tenés que tener capacidad de movilización. Y en la calle, a ver, la política siempre se hace sobre la base de dos vectores, la calle
y el Palacio, que es el título de un libro, no recuerdo quién lo sacó, creo que con un título parecido a eso, la plaza y el Palacio. El Palacio, las instituciones, la calle es el mundo plebeyo popular. Maquiavelo decía que la única fórmula para garantizar una república próspera, feliz y libre es el equilibrio entre la calle y el Palacio. Nosotros, la calle está absoluta y totalmente desorganizada. El campo popular, sin representatividad real, ¿verdad? Por lo menos por ahora, puede recuperarla la representatividad, pero no la tiene. Y el Palacio dispone de una concentración de recursos, de poder como nunca hubo antes, ¿verdad? Las clases dominantes hace 50 años no eran tan poderosas como las de hoy. Hoy son infinitamente más poderosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ante eso organizamos la calle y la concientizamos, porque no es solo organizar, es concientizarla también, ¿no es cierto? La idea, ustedes por algo lo tienen ahí a mordisquito en el logo, es concientizarla, ¿verdad? Porque no basta, no van a ir detrás de un liderazgo ocasional, tienes que concientizarla. Bueno, si logramos hacer eso, tal vez podamos poner fin a esta pesadilla, y si no, bueno, tendremos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestros errores políticos y tratar de que la gente pobre sufra lo menos posible, pero va a sufrir mucho, más todavía de lo que está sufriendo ahora. Vaya. Gente, yo me tengo que ir. Saben que el tema me apasiona, pero Sí. no Entendemos, Atilio. Pero te agradecemos mucho tus análisis de los distintos temas que hemos ido tratando a través de la entrevista. Y bueno, obviamente queda hecha una invitación a futuro para TEDx ILAM. Y Dale. porque, bueno, vamos a tener mucha tela para cortar con este gobierno actual y claro, todas las políticas. Bueno, con todo gusto. En todo caso, más adelante podemos tener una sesión un poco más tranquila y más larga. ¿Ok? Les mando un gran abrazo, les agradezco. Gracias, Atilio. Pasó Atilio Borón en TEDx ILAM, ¿no? Atilio Borón es sociólogo, politólogo, bueno, ensayista, tiene muchísimos libros publicados y bueno, una trayectoria vasta bastante larga. Sí, también en el periodismo y demás.